Hablando de este proyecto de ley que ya fue aprobado en Cámara de Senadores, vamos a compartir con ustedes los detalles de insolvencia. ¿Qué es lo que busca? Busca dar preferencia a la solución de dificultades sin tener que cerrar la empresa y liquidar sus bienes. También algunos sectores consideran que se pone en desventaja al deudor que pasa a ser insolvente con uno o más incumplimientos u otros hechos que impidan cumplir sus deudas. El artículo 9 de este proyecto, que habla del deber del deudor comerciante de pedir convocación de acreedores o quiebra, es el que causa mayor preocupación. También el apartado fija un plazo de 90 días para que el deudor en insolvencia se presente ante el juzgado competente y también, en caso contrario, los acreedores puedan pedir la quiebra. Otras vías para el deudor son pedir la convocatoria de acreedores, su quiebra o la solicitud de homologación de un acuerdo extrajudicial. Bueno, y para seguir hablando sobre este tema, ya está en un contacto el abogado Edward Arca, director del Centro de Atención al Deudor. ¿Cómo está, abogado? Muy buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, abogado. Queríamos saber cuál es su opinión principalmente sobre esta ley de insolvencia. Se hablaba que es sumamente peligroso esto, si nos puede explicar un poquitito, doctor. Bueno, antes que nada, este proyecto de ley lo que hace es derogar la actual ley de quiebras, ¿verdad? Y tiene varios artículos bastante conflictivos, ¿verdad? De hecho, eso se refleja por lo que la gente evidentemente tiene el temor de lo que pueda afectar en forma directa a comerciantes especialmente y también a los no comerciantes, ¿verdad? En cuanto a lo que serían algunos puntos, el artículo 9 del proyecto habla de que una persona, un deudor comerciante, que tenga 2 incumplimientos y que esos 2 incumplimientos determinen su imposibilidad de cumplir regularmente con sus obligaciones al vencimiento de las mismas, que lo que dice la ley, activa el tiempo, que son 90 días, para poder tomar 3 caminos, ¿verdad? 2 caminos de negociación, 1 camino de liquidación. Los de negociación serían el acuerdo extrajudicial, que se va a solicitar una homologación judicial, la convocatoria de acreedores, o en el caso de que evidentemente la situación de crisis sea extrema, puede solicitar o debe, en este caso, solicitar su quiebra. Si no lo hace en ese periodo de 90 días, cualquier acreedor puede solicitar su declaración de quiebra, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, también determinar y que la gente sepa lo que es la declaración de quiebra. Se habla mucho de lo que es la quiebra, estoy en quiebra técnica, me fui a la quiebra, cerré mi negocio por quiebra, pero lo que vemos hoy día no es lo que va a pasar en el caso de que entre en vigencia esta ley. Lo que se viene son declaraciones de quiebra judiciales y esas declaraciones de quiebra judiciales tienen sus efectos jurídicos y judiciales, ¿verdad? Justamente. Cuando una persona va a la quiebra o es declarada en quiebra, todo su patrimonio es desapoderado y los bienes pasan a ser administrados por los síndicos de quiebras, que finalmente son las personas que van a liquidar, van a realizar de la forma más rápida todo su patrimonio para poder hacer dinero líquido, que es lo que falta, y con eso pagar las cuentas del deudor fallido, ¿verdad? También otro punto que se cuestiona son la figura o la creación de lo que serían los síndicos de quiebras privados o mixtos, como dice el proyecto de ley, en donde ya no van a ser funcionarios públicos presupuestados por el Estado, sino que ahora los honorarios profesionales de los agentes síndicos van a tener que ser solventados por los deudores insolventes, que es justamente otro de los puntos también que se cuestiona este proyecto de ley. Y no solamente los honorarios de los síndicos, sino que también la remuneración del comité de acreedores, que es otra figura nueva que se crea con este proyecto de ley, también recibirán ese dinero, vamos a decirlo, de la masa, ¿verdad?, concursal, así como todos los profesionales, ya sean abogados, auditores, contadores, etcétera, que sean contratados por el comité de acreedores, y lo dice la ley, van a tener que ser solventados por el deudor de la convocatoria o en la convocatoria de acreedores. Asimismo, otros gastos que serían los evaluadores también van a tener que ser solventados por los deudores. Entonces, evidentemente, ese cúmulo de gastos nuevos o obligaciones nuevas que se crean dentro de un sistema
concursal que no estaba, o de hecho no está en lo que sería la ley vigente, la ley que se pretende derogar, evidentemente preocupa en demasía a la gente que ya está muy golpeada, que de hecho por una situación de crisis económica va a una convocatoria de acreedores, no porque lo quiera, sino que porque la ley le va a obligar que en ese periodo de tiempo de 90 días se vaya a una declaración de insolvencia y posteriormente las consecuencias, no solamente procesales que va a acarrear esto, sino que los gastos por los que va a tener que incurrir lastimosamente este deudor. Entiendo. Desde el Centro de Atención al Deudor, ¿manejan estadísticas de los nuevos deudores que está dejando esta pandemia a lo largo de estos meses de la crisis que estamos atravesando económicamente a raíz de la pandemia? No tenemos un parámetro ni una hoja de ruta estadística, ¿verdad? Más nosotros nos dedicamos a lo que sería la consultoría, ¿verdad? La asesoría, la asistencia, de lo que sería todo el escenario de deudas, ¿verdad? Pero evidentemente podemos decir de que gran parte del país hoy día está pasando por un mal momento, está en estado de insolvencia. Hoy justamente esta mañana estuve invitado por la Cámara de Diputados tratando este análisis de lo que sería el proyecto de ley de resolución de la insolvencia en mi carácter de director del Centro de Atención al Deudor y también representando a las cámaras de comercio fronterizas de Ciudad del Este, Encarnación, Pedro Juan Caballero y Salto de Guairá, que son localidades que fueron muy golpeadas por lo que sería la pandemia y evidentemente la situación comercial está bastante complicada en esa zona, ¿verdad? Abogado. Yo creo que sí. Sí, para bajar esto al nivel de la gente, para entender, hay muchos términos técnicos y para bajar. ¿Qué pasa con una persona que se ve imposibilitada de seguir pagando sus deudas? Y partiendo de ahí, ¿qué ocurre si es que se aprueba esta nueva ley y por qué es peligrosa? Mira, te doy un ejemplo. Una persona, un comerciante cualquiera, que ya está con una situación crítica, a lo mejor ya está en un estado de insolvencia, tiene dos incumplimientos, ¿verdad? Cae un documento, cae otro documento. Los comerciantes se manejan mucho con pagarés, cheques diferidos, facturas crédito. Entonces tampoco no son dos mensualidades como se pretendía o se creía, sino que son dos incumplimientos, ¿verdad? Lo que evidentemente acelera más los tiempos. Estos dos incumplimientos que determinen igualmente la impotencia patrimonial para seguir pagando sus obligaciones al vencimiento de las mismas, como dice el proyecto de ley, activan ese periodo de tiempo de 90 días en donde el deudor tiene que tomar sí o sí un camino, ya sea declararse en quiebra, soltar todo, evidentemente porque ya la situación ya no se puede dar, que va a tener las consecuencias jurídicas que estuvimos diciendo anteriormente, o pretender una negociación con sus acreedores a través de un acuerdo extrajudicial de reorganización y que se va a solicitar la homologación judicial o una convocatoria de acreedores. Si no hace eso en 90 días, también en el día 91 cualquier acreedor puede pedir su declaración de quiebra con las consecuencias que estuvimos hablando anteriormente. Toda situación que evidentemente riña con la imposibilidad de presentarse en ese tiempo va a determinar su declaración de quiebra, ¿verdad? Algo muy importante, ¿verdad? Y que justamente también se cuestiona es de que en este proyecto de ley se eliminan las quitas, los perdones, remisiones de cierta parte de la deuda que están en la ley 154/109 vigente hoy día y que son herramientas muy importantes para que un deudor pueda sentarse en buenas condiciones con su acreedor o con sus acreedores para poder negociar el cumplimiento de las deudas, ¿verdad? Entonces, esas quitas del 30, 50 y 75% hoy día ya no lo van a tener los deudores para poder entrar en una mesa de negociación, por lo que evidentemente se complica más el escenario de poder llegar a un acuerdo con ellos. Igualmente, el concordato, los plazos del concordato son indeterminados. Un acuerdo puede durar un tiempo totalmente indeterminado, como estuvimos diciendo, y evidentemente eso también complica la firma de un concordato en buenos términos. Igualmente lo que serían las figuras de los intereses en cuanto al congelamiento de los intereses tampoco está muy claro
en este proyecto, ¿verdad? Cosa que con la ley vigente los intereses se congelan o se frenan al momento mismo de la admisión de una convocatoria de acreedores. Entonces son puntos que evidentemente preocupan en gran manera a mucha gente, porque de hecho este proyecto de ley, por sobre todas las cosas, no se compadece con la situación económica sanitaria que está viviendo el país y el mundo. Sí. Las reglas son totalmente diferentes a partir de marzo de este año. El proyecto fue presentado en un escenario totalmente diferente a lo que estamos viviendo hoy día. Y conste que el año pasado, cuando fue presentado, estuvimos en un periodo de desaceleración y recesión económica, ¿verdad? Pero la pandemia hoy día vino a patear el tablero y evidentemente fijó... Abogado, le agradecemos demasiado su tiempo, nos estamos quedando sin tiempo, lastimosamente vamos a seguir hablando. Era el abogado Edward Arca, director del Centro de Atención al Deudor.